De Dios sea con mis hermanos. Estoy transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes desde la bellísima colonia hermosa provincia, aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todos ustedes. Buenas noches, estimado público en general. Buenas noches, amigos ex testigos de Jehová, activistas ex testigos de Jehová por todo el mundo, muy buenas noches. Y en último lugar, por último, también a ustedes, señores testigos de Jehová, les deseo que tengan una muy buena noche. Bueno, pues a continuación, quiero compartir con ustedes un diálogo que tuve con unos testigos de Jehová allá, pues cuando recién empezaba con mis pláticas, bueno, no con mis pláticas porque todavía, ya había ido a una iglesia, allá en el año 2015, wow, ya es mucho tiempo, allá en el año 2015, bueno, es una plática que tuve con unos señores testigos de Jehová que llegaron al domicilio donde yo estaba hospedado. Ahí en el Estado de México. Había ido a hacer un recorrido por varias iglesias del Estado de México. Y bueno, estaba ahí en el domicilio de unos hermanos cuando tocan a la puerta unas personas, los testigos de Jehová. Y bueno, pues me tocó abrir la puerta y eran los testigos. Bueno, de hecho los vi de arriba y dije, van a llegar, de seguro van a llegar. Yo estaba ahí hospedado. Ya me había levantado, ya eran más de las 10 de la mañana. Entonces así que dije, bueno, no han de tardar. Y sí llegaron, tocaron. Y bueno, aquí presento ese diálogo que tuve con ellos. Y espero pues que les sea útil algún dato de los que yo pues pueda mencionar ahí. Aquí los dejo con este diálogo con estos señores testigos de Jehová. Buenos días. Sí, tenemos esta invitación. Sí. Aquí está donde se va a llevar a cabo. ¿Esto de qué es? Permítanme, voy a bajar un poquito la música. De nuestro Señor Jesucristo. Es un evento mundial que van a dar en la Arena México. En la Arena México, aquí en Hay una arena. Avenida de las Granjas, Exactamente. en Azcapotzalco. Si usted gusta acompañarnos. Y esa es otra arena. Sí. Arena nueva. Y aquí la Arena México, que se encuentra aquí por los doctores. Ajá. Esa es una. Sí. Y esta es la nueva. Exactamente. Bueno, ahí está ya. Buenos días. Así es. Buenos días, tenemos esta señor. invitación. Sí. Aquí está donde se va a llevar a cabo. ¿Esto de qué es? Van a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Es un evento mundial que van a dar en la Arena México. En la Arena México, aquí en Hay una arena. Avenida de las Granjas, Exactamente. en Azcapotzalco. Si usted gusta Y acompañarnos. esa es otra arena. Sí. Arena nueva. Y aquí la Arena México, que se encuentra aquí por los doctores. Ajá. Esa es una. Sí. Y esta es la nueva. Exactamente. Oiga, pues yo admiro su labor que hacen ustedes. Es una labor muy buena, Sí. pero una vez leí una revista, Atalaya, que dice, ¿tienen unos minutos o ya se van? No, tenemos el tiempo. que usted guste. Sí. ¿De veras el tiempo que yo guste? Sí. Unos 15. minutos, ¿está bien? 15 minutos, está bien. Sí. Son 10:40 de la mañana. Para no quitarles mucho el tiempo. Pero no se van a ir antes, ¿verdad? Yo no los voy a ofender, ¿eh? No los voy a ofender. De alguna manera la escuchamos. No los voy a ofender. Lo escuchamos. Lo que les voy a decir lo digo con todo respeto. Yo he leído en la Atalaya. Bueno, la Atalaya dice qué gran honor es ser testigo de Jehová.
Es un gran honor el que es portador de este nombre. Yo he leído mucho, la Atalaya, y me gusta. Está muy... Entonces yo creo que ustedes le van a hacer honor al tiempo que me están concediendo amablemente. Y les garantizo que yo no los voy a ofender para nada. Mi respeto, y se los digo de antemano, es una labor muy buena la que hacen ustedes de andar en su predicación. Bueno, pero yo leí en la Atalaya que dice, lo cierto es que... Híjole, ¿gustan pasar? Siéntense. Dice, lo cierto... Ah, ¿cómo no? Claro que sí. Ah, sí, ¿cómo no? Siéntese. ¿Cómo se llama usted? Juan Reséndiz Valdés. Juan Reséndiz Valdés. Vivo aquí en la 36. En la 36. Número 58. Mucho gusto. Mi nombre es Israel Ornelas. Sí. Entonces ustedes van aquí a la calle 15. A la calle 15, la congregación... Solo Alameda Oriente. Alameda Oriente. Ah, y la congregación Aureliano Ramos es otra. Bueno, ahí van también, les toca diferentes. Hay varias. Ustedes Alameda Oriente. Ajá. ¿Y qué más congregaciones hay? Está la Aureliano Ramos, la otra que le llaman ahora, como casi no me he tomado la libertad de tomar los datos. Está bien, no se preocupe. Son varias que se congregan aquí en la calle 15. Sí, pase. Si quiere, déjele así para que... ¿Cuántas congregaciones hay allí? La congregación es solo Alameda y la otra ¿qué? 4 congregaciones nos reunimos aquí en la calle 15. Sí. Un promedio de nosotros donde asistimos, un promedio de 150. 150. Y a las otras congregaciones quizás un poquito más o menos. Sí. Ajá. Ah, muy bien. Y estamos aquí dispuestos para escuchar. Le agradezco mucho, son ustedes muy amables. Le decía, lo cierto es que analizar la historia de la Organización de Jehová nos beneficia, dice la Atalaya. Pues yo me puse a analizarlo. Tengo un libro que leyendo se me hizo muy interesante. Ya es antiguito el libro. Se llama Los Testigos de Jehová en el propósito divino. Quizá ustedes lo conozcan. ¿Cuántos años tienen ustedes en la organización? Estoy aquí por 38 años. 38 años, ya bautizado. De 78 hasta... Quiere decir que conoce la organización desde antes. Sí. Yo apenas empecé, yo voy a decir sinceramente, tengo 3 años aquí. Sí. Bueno, pues es muy buena labor la que ustedes hacen de andar, quiero decir, yo admiro esa labor. Admiro esa labor que hacen de predicar. Bueno, yo le hice caso a la revista, la Atalaya, donde dice, lo cierto es que analizar la historia de la Organización de Jehová nos beneficia. Usted dice que tiene 3 años, ya debió haber leído esa revista. Sí. Le tocó leerla. Es una Atalaya de estudio la que trae esa información. Y un día yo me encontré un libro allí en la calle de Donceles. Y lo compré, se llama Los Testigos de Jehová en el propósito divino. Y luego leí en la página 141. Y eso se me quedó muy grabado, por eso me lo sé de memoria. En la página 141 dice, luego, cuando se restauró la adoración verdadera en 1919 y vino a la existencia la sociedad del Nuevo Mundo, dice muchas cosas. Pero lo que me llamó la atención es que la organización dice que la adoración verdadera en la organización se restauró en 1919. ¿Sí es correcto? Sí, ok. Entonces, pero también leí una Atalaya que dice, solo hay 2 clases de adoración, verdadera y falsa. Hay adoración verdadera y hay adoración falsa, dice la organización. No hay términos medios. Es muy enfática en declarar eso, y estoy de acuerdo. Solamente hay 2 clases de adoración, adoración verdadera y adoración falsa. Pero también dice la Atalaya, la adoración verdadera está dirigida a Dios y la adoración falsa está dirigida a Satanás, dice. Eso estoy de acuerdo. Entonces, buenos días. ¿gusta una sillita? Sí. ¿Sí? Pase, siéntese. Entonces, estaba yo leyendo
ese libro y me puse a razonar. Ah, caray. Aquí la organización publicó en este libro que solo hay dos clases de adoración, adoración verdadera y adoración falsa. En la revista, perdón. Y luego en el libro dice que la adoración verdadera se restauró a partir de 1919. Pero luego yo leí que la organización, el señor Charles T. Russell, empezó en 1870 con su grupito de estudio. Antes de llamarse testigos de Jehová, se llamaban estudiantes de la Biblia. Entonces digo, bueno, está bien. Si la adoración verdadera se restaura en 1919 para adelante, me pregunté, si la organización dice que solo hay dos clases de adoración, verdadera y falsa, que no hay de otra, o es verdadera o es falsa, yo me hice la pregunta, entonces, ¿qué clase de adoración tuvo la organización antes de 1919? Desde 1870 hasta 1919, durante 49 años. Me hice la pregunta. Digo, si la organización dice que nada más hay dos clases de adoración, está bien, dos tipos de adoración, dos clases, nada más, dice, no hay de otra, o es verdadera o es falsa, yo me hice la pregunta, ¿qué clase de adoración tuvo antes la organización? ¿Sí me doy a entender? Entonces yo me quedé, caray, se lo digo con todo respeto, con mucho respeto hacia ustedes. Ustedes son muy buenas personas que andan en esta predicación, en esta obra, ¿verdad? Se los digo con respeto. Entonces digo, si la organización dice que nada más hay dos clases de adoración, verdadera y falsa, que no hay de otra, y si dice que su adoración se restauró después de 1919, entonces, ¿qué clase de adoración tuvieron antes? No hay de otra más que adoración falsa. Le voy a contestar de ese año de 1919. Ajá. En 1918, se suspendió. La obra. ¿Por qué razón? Porque encarcelaron a Rutherford. Exactamente. Quiere decir, los clérigos para ese tiempo, para ese año, empezaron a perseguir, sí, a hacer persecución a Russell. A Rutherford. Sí. A Rutherford. Lo persiguieron y los encarcelaron. Sí. Ahí quiere decir que ahí se asemeja como una predicación muerta. Ajá, dice que estuvieron. Se asemeja como una predicación muerta. Sí. Se suspendió. Sí. Para 1919 empieza a levantarse esa predicación. Sí. ¿Por qué? Porque fueron absueltos de los cargos. De los cargos. De sedición. Exactamente. Sí. Porque no hubo pruebas. Que hayan hecho mal. Sí, incluso juntaron firmas. Más de 700,000 firmas. Entonces, le comento esto. Se suspendió del 18, casi prácticamente todo el 18. Hasta el 19 empezó nuevamente la predicación. Cuando este personaje era estudiante de la Biblia, él estaba como participando en la iglesia de los clérigos o los sacerdotes, pero como todo mundo no le gustó la predicación o el trabajo que se estaba haciendo en ese entonces, su padre, este personaje, tenía mucho dinero. Entonces, ¿qué hace Muere el papá y dice, bueno, yo me quedo con todo este dinero, ¿sí? Entonces voy a ejercer a lo que dice la Biblia. Entonces forma un pequeño grupo de estudiantes. No, usted ya se está regresando más. Quien formó el grupo fue el fundador llamado Charles T. Russell. Sí, pero ya ahorita ya estamos hablando de la historia más adelante, cuando ya es el segundo presidente, Joseph Franklin Rutherford. Él fue el que estuvo en la cárcel. Russell no estuvo en la cárcel. No. Quien estuvo en la cárcel fue Joseph Franklin Rutherford, junto con Giovanni de Checa, con William Van Arnburg, con
fueron 8 personas que estuvieron en la cárcel durante 9 meses. Terminó la Primera Guerra Mundial y ellos todavía seguían en la cárcel. Después los sacan de la cárcel, juntaron firmas, se pagó la fianza, así lo dice la historia, se pagó la fianza y salieron. Entonces el señor Rutherford emprende con nuevos bríos la predicación, pero esa predicación ya tenía tiempo atrás, solamente fue detenida por un tiempo. Exacto. Fue detenida solo por un tiempo. Mi pregunta es, si esa predicación que ya venía desde inicio del señor Russell, Charles T. Russell, es la misma del señor Rutherford. Mi pregunta es, si la adoración verdadera se restaura a partir de 1919 y la organización dice que solo hay 2 clases de adoración, solo hay 2, no hay de otra, o es verdadera o es falsa, es muy clara y enfática. Pero ahorita no estoy hablando de ningún texto de la Biblia, estoy hablando de la propia historia de la organización. Entonces, si la adoración verdadera se restaura de este punto, 1900, buenos días, señor. de este punto hacia adelante, toda esta es la misma organización, solamente que su adoración verdadera se restaura aquí. Y ahorita no estoy hablando de cuando se reactivó la predicación, porque la predicación fue reactivada cuando salieron de la cárcel. Lo dice el libro también Los Testigos de Jehová Proclamadores del Reino de Dios, publicado en el año 93, en la página 76, dice: tras salir de su injusto encarcelamiento, el hermano Rutherford dice que adquirió una pulmonía por estar en la cárcel, y que los doctores le dijeron que se fuera a un clima cálido, y por eso se fue a Beth Sarim, una casa que se construyó en San Diego, California, para esperar a los fieles de la antigüedad que iban a resucitar en 1925, que por cierto no resucitaron en 1925, como el señor Rutherford lo anunció en ese discurso que tituló Millones que ahora viven no morirán jamás. Pronunció ese discurso por muchos años, hizo un libro que tituló igual, donde decía que Abraham, Isaac, Jacob, David, José, Elías, todos los fieles de Hebreos 11, dijo que iban a resucitar en 1925. Se fue a vivir a esa casa llamada Beth Sarim, es una palabra hebrea que significa casa de príncipes. Ahí se fue a vivir y bueno, pues nunca resucitaron los príncipes. Él murió en esa casa en 1942, ahí en San Diego, California. Ahí murió y nunca llegaron los príncipes que él había anunciado que iban a resucitar. Bueno, a lo que me refiero, mi pregunta concreta es, si no tenían adoración verdadera antes de 1919, porque la organización dice que se restauró, la adoración, restaurar es poner una cosa en su estado original en que estaba, eso es restaurar. Bueno, si la adoración verdadera no se restauró sino a partir de 1919, la pregunta lógica es, ¿qué clase de adoración se tuvo antes? ¿Qué clase de adoración se practicó antes? Si estamos hablando de 1919, recordamos para nuestro Señor Jesucristo, empezó del año 33. No. Sí. Me refiero a la adoración verdadera, sí, como ustedes le dicen, en los tiempos modernos de la organización. Sí, pues yo le digo esto, porque si vemos que Cristo Jesús nace en el año 2, ¿sí? Entonces para su predicación, después de su bautismo, empieza su predicación. Para el año 33 de nuestra era común, el unge se llama el Pentecostés. El año 33, él unge a 120 personas. Esas 120 personas, porque Cristo Jesús tenía poco tiempo para estar aquí en la tierra. Muy bien. Él muere en el año 33 y medio. ¿Sí? Entonces él unge 120 personas en ese año del Pentecostés propio. Esas personas empezaron a dar ese mensaje. Ese mensaje. Cuando Cristo Jesús muere en el año 33 y medio, es propio, quedan los discípulos, ¿sí?
quedan los discípulos. Para el año 36, después de 3 años después del 33, Pedro, el apóstol Pedro, en un discurso unge a 3,000 y tantas personas. Esas personas son los que tenían que dar auge a la predicación, como Cristo Jesús hizo con sus discípulos. ¿Me pudiera contestar concretamente así, en pocas palabras, de una manera concisa, concreta, sencilla, simple? ¿Qué clase de adoración tuvieron antes de 1919 la organización? Sin remontarnos a los tiempos de Cristo, al siglo I, a la iglesia primitiva cristiana, no. En los tiempos, como dice la organización, de su historia moderna, del pueblo de Jehová. En su historia moderna, que es de 1870 para acá, cuando empieza a predicarse otra vez, como ustedes dicen, el cristianismo verdadero, como empieza, a ustedes así lo dicen, empieza otra vez esa predicación. Entonces yo digo, está bien, empiezan en 1870, muy bien. Llega 1914, el tiempo de la presencia invisible de Cristo, según dice la organización. Pero todavía en ese tiempo de la presencia invisible de Cristo todavía no se restaura la adoración verdadera. Según dice la organización misma, la adoración verdadera se restaura hasta 1919, o sea, 5 años después de que Cristo se hace presente invisiblemente en la tierra. Dicen, mediante dirigir su atención a la tierra. Así lo dice la organización. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿qué clase de adoración tuvo la organización antes de 1919? Desde 1870 hasta 1919, y ya estamos hablando ya de la organización de 1870 a 1919. ¿Qué clase de adoración se practicó? ¿Qué clase de adoración tuvo la organización si la adoración verdadera se restaura a partir de 1919? Y de acuerdo, tomando en cuenta las palabras que dice la Atalaya, solo hay 2 clases de adoración verdadera y adoración falsa. Entonces la pregunta, me gustaría si me puede dar, no se preocupe, yo ya sé la respuesta, pero quiero decir, para invitarlo a reflexionar, ¿qué clase de adoración tuvo la organización de 1870 a 1919? Estoy de acuerdo, la adoración verdadera, estoy de acuerdo, sí lo voy a aceptar, se restaura de 1919 en adelante, de 1919 para acá, sí estoy de acuerdo, pero de 1919 para atrás, ¿qué clase de adoración hubo? Si nada más dice la organización hay 2, no hay de otra. Entonces, ¿estará de acuerdo que fue una adoración falsa? Sí, ¿verdad? Porque fíjese. Sí. Eso no, perdón que lo interrumpa, eso nomás era lo que quería que usted aceptara, que sí hubo una adoración falsa. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesucristo dijo, ningún árbol bueno puede producir frutos malos, pero ningún árbol malo puede producir frutos buenos. O sea, algo que se basó en la adoración falsa no puede ahora decir, es que me han platicado algunos miembros de su organización, es que mire, ahora ya tenemos la nueva luz, ya tenemos la verdad presente, la verdad actual, ya entendemos mejor la Biblia. Es que Proverbios 4:18, que la senda del justo va haciéndose más brillante, como la luz más brillante, hasta que el día queda firmemente establecido. Ok, bueno. Eso me dan muchas explicaciones, pero yo digo, está bien. ¿Y dónde quedan las palabras del Señor Jesucristo? Donde dice, un árbol malo no puede. El Señor Jesucristo fue claro y directo, enfático. Fue muy categórico al decir, un árbol malo no puede dar frutos buenos. Y yo digo, si la organización ya estuvo basada en una adoración falsa, ¿cómo puede ahora estar dando frutos buenos? ¿Cómo puede ahora estar en la adoración verdadera? Bueno, precisamente para llegar a 1919, empezar a lo que Cristo Jesús hizo. Cristo Jesús viene a su pueblo, por decirlo así, a los judíos. ¿Para qué los judíos
lo recibieran para ese entonces, pero lo despreciaron. Sí, no lo recibieron. No lo recibieron. Entonces, ¿qué hace Cristo Jesús? Va a las naciones gentiles. Las naciones gentiles lo acogen, lo reciben, ¿sí? Entonces, es como, vamos a poner un ejemplo. Yo soy extranjero, vengo a mi tierra y veo que mis paisanos, mi gente, no me reciben. Entonces, ¿qué hago? Es buscar otras personas fuera de mi gente, ¿sí? Por esa misma razón, él fue muerto por los mismos sacerdotes de ese tiempo, los judíos. No lo quisieron que él viniera a ser rey. Y decía él, es que mi reino no es de este mundo, mi reino es de arriba. Y los mismos judíos, sacerdotes judíos, decían que él iba a venir a gobernar la tierra y quitarse para ese tiempo a los reyes que estaban gobernando en ese tiempo. Buenos días. Jóvenes. Entonces notamos aquí, para 1914, Cristo Jesús ya no estaba. Cuando Cristo Jesús tenía que recibir el reino de su Padre en el cielo. Sí. Dice la Revelación o Apocalipsis, dice Satanás, el diablo, tuvo una confrontación, una pelea, una guerra con Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús gana la pelea, gana la batalla, y Satanás, el diablo, con sus demonios, es echado aquí en la tierra. Dice Revelación, Apocalipsis, dice, ay de la tierra, porque Satanás, el diablo, ha sido echado del cielo. Sí. Cuídense. Por eso para 1918, cuando este personaje le dio auge la predicación, y los mismos clérigos para ese entonces lo vieron mal. ¿Qué hicieron? Lo persiguen y lo encarcelan. Pero entonces sí está de acuerdo que fue una adoración falsa, ¿verdad? Precisamente fue una adoración falsa, porque Cristo Jesús venía a enseñarles a su gente. Estoy de acuerdo, pero vamos a decir una cosa. La organización, ya como organización, empieza en 1870. Ahí empieza... No, más atrás. No. Bueno, la historia lo dice que es en 1870 cuando el señor Charles T. Russell empieza, después de escuchar a Jonas Wendell, que le hace recuperar la fe vacilante que él tenía en la inspiración de la Biblia. Porque yo no sé si usted sepa que el señor Russell se hizo ateo, por así decirlo, porque dice que ya no creía que la Biblia fuera inspirada, porque no creía él en la doctrina del tormento eterno, no creía en el infierno, decía cómo un Dios amoroso iba a estar atormentando por la eternidad a las personas. Y dice que esas fueron algunas doctrinas que ocasionaron en él una confusión, así lo dice, una perturbación en su mente y en su corazón, y dice que empezó a estudiar religiones orientales. No dice qué religiones orientales, sintoísmo, budismo, no lo dice cuáles, pero dice que empezó a estudiar las principales religiones orientales. Posteriormente escucha, como le dije ya, a Jonas Wendell, que estaba dando un discurso, era un segundo adventista, y bueno, pues se pone a escucharlo, y bueno, a partir de ahí dice la historia. Ese también, ¿sabe quién lo dice? Lo dice Una Historia de Fe Viva. Unos videos publicados por la organización, 2010 parte 1, 2011 parte 2, ahí lo dicen en esos videos. Y varios miembros del cuerpo gobernante están narrando la historia, asimismo miembros de comité de sucursal de Estados Unidos y bueno, varias personas narran la historia. Y ahí dice que el señor Charles T. Russell formó su grupo de estudio de la Biblia con su padre Joseph y otras cuatro personas, en total eran 6. Dice la historia que la propia organización ha publicado, la misma organización ha publicado, por ejemplo, en esos videos, que es la historia más reciente, aunque también cuentan la historia en el libro que dieron en una asamblea que se llama
el libro El Reino de Dios ya está gobernando, un moradito, color morado. Bueno, ahí cuentan su historia, pero más en el libro Proclamadores, en el libro Propósito Divino, en los videos Una Historia de Fe Viva, en el anuario 1975 cuentan gran parte de su historia. Y la historia coincide en decir que el señor Russell, el fundador, formó su grupo con 6 personas y empieza a crecer. Para 1876 leyó un periódico que se llamaba The Herald of the Morning, el Heraldo de la Mañana, que publicaba Nelson Barbour de Rochester, Nueva York, otro segundo adventista. Y dice la historia de la organización, no los enemigos de la organización, sino la propia organización dice que el señor Russell llevó su grupo, que ya había formado en 1870, en 1876 se unieron a otra religión, que eran los segundo adventistas, comandados, digamos así, liderados, o su dirigente visible era Nelson Barbour. Después se pelearon, dice la historia que tuvieron desavenencias, porque Nelson Barbour empezó a publicar en el periódico a negar la doctrina del rescate, y el señor Russell empieza a contestarle también en el mismo medio, en el periódico, porque él era también redactor ahí, él editaba también el periodiquito ese, y dice la historia que este señor Russell le refutó a Barbour, le contradijo, y después se separaron. Fue cuando ya en julio de 1879 el señor Russell empieza a publicar la revista La Atalaya de Sion y Heraldo de la Presencia de Cristo, que hoy se conoce como La Atalaya Anunciando el Reino de Jehová. Empezó con esa revista que se llamó así. Bien, pero a lo que voy es que este mismo señor Russell, ya habiendo formado su grupo, habiéndoles dicho, miren, esta es la verdad, aún ya habiéndolo formado, la misma historia de la organización dice que este señor no fue firme en su fe, sino que se fue a otra religión y se llevó a su grupo, como de 30 personas en aquel entonces, y se lo lleva con los segundo adventistas. Se separaron porque se pelearon. Claro. Se pelearon, tuvieron una discusión, una desaveniencia, y se separa el grupo de Barbour, se separó del grupo de... el grupo de Russell se separa del grupo de Barbour, se separaron. Y fue cuando ya entonces este señor Russell empezó a publicar La Atalaya de Sion y Heraldo de la Presencia de Cristo. Ya en ese mismo año, 1879, que empezó su revista, se casó con la señora María Frances Ackley, de la cual se divorció. Así dice la historia, se divorció 17 años después por problemas, dice, con el manejo de la revista. A mí, yo no me voy a meter a esas calumnias que vendió trigo milagroso y que andaba con las mujeres. No, a mí no me gusta meterme en ese tipo de calumnias. Yo más bien en lo que la propia organización ha escrito. Entonces dice la organización en el libro Los Testigos de Jehová en el Propósito Divino, en la página 17 y 18, que se separó, que se divorció, no dice se separó, dice que se divorció de la señora Russell, de su esposa María Frances Ackley, por problemas con el manejo de la revista. Se separaron. O sea, ni siquiera hubo otros problemas que sí son causa bíblica de divorcio, sino que fue un pleito por manejos de la revista. Supongo que la señora quería tener poder también en escribir, claro, ¿verdad? Y tuvieron pleitos y se separaron, se divorciaron los dos. Bueno, posteriormente el señor Russell muere el 31 de octubre de 1916.
La organización quedó acéfala, quedó sin dirección, quedó sin una cabeza, hasta que eligen por mayoría de votos al señor Rutherford el 6 de enero de 1917. Correcto. ¿Sí? Muy bien. Lo eligieron, así dice la historia, por mayoría de votos. Y dice que los votos se compraban, los votos costaban $10. Dice la página 66 del libro Los Testigos de Jehová en el Propósito Divino. Dice, en aquellos días, cada $10, así dice, cada $10 que se aportaban a la sociedad le daba derecho al donador a un voto participante. Es por eso que el pastor Russell echaba 25,000 votos en la mayoría de esas reuniones de corporación. Página 66, Los Testigos de Jehová en el Propósito Divino. Quiere decir que los votos para elegir al presidente eran mediante, o sea, la elección del presidente, quiero decir, era mediante compra de votos. Así compraban los votos. Posteriormente, para elegir a los miembros de la junta directiva, también era a través de votos, a través de compra de votos, que eran los miembros del cuerpo gobernante. Eso vino a cambiar en 1944, cuando se hicieron ajustes a la carta constitutiva de la corporación, de la organización, de la sociedad, donde se dijo que ya para elegir al presidente o a los miembros de la junta directiva, que en este caso era el cuerpo gobernante, dice que ya no iban a tener base financiera, base económica, que ya cada persona de la organización, del grupo, no de la organización en general, sino del grupo, iba a emitir un voto, ya pero sin que le costara dinero los votos, sin que le costara dinero, y ya empezaron a eliminar la compra de votos. Así lo dice la organización. Dice también que anteriormente eso trajo muchos problemas, el que se eligieran a las personas de esa manera, porque no eran elegidos de una manera teocrática, dice la organización, que incluso los ancianos, le llamaban ancianos electivos, hacían campañas dentro de cada congregación como si fueran políticos, por decirlo así, como si fueran políticos, hacían campañas para que los miembros de cada congregación votaran por ellos. Y así se elegían antes. Anteriormente era un solo anciano por congregación, hasta que la organización cambió su forma de administración y ya no fue un solo anciano, sino un cuerpo de ancianos. Un cuerpo de ancianos. Porque ya habíamos... Exactamente, entonces, y ya les cambiaron la forma de que los eligieran ellos. Hoy, bueno, ya ha habido tantos cambios que ya la organización ya no, las congregaciones no eligen a sus ancianos. Incluso las sucursales ya no las dirige una sola persona, ya hay un comité de sucursal. Y ya a nivel mundial. Cuerpo gobernante. Exacto, y ya a nivel mundial ya no es el presidente el que manda, sino ahora es el cuerpo gobernante el que tiene la toma de decisiones dentro de la organización de los Testigos de Jehová. Entonces, esta historia que yo he ido analizando de la organización, que sobre todo lo que me ha llamado tanto la atención es los cambios de enseñanza. Y luego la organización dice, no, es que nosotros no hemos cambiado, solamente dice el libro Razonamiento a partir de las Escrituras, en la página 160 dice, los asuntos en los cuales los testigos de Jehová han tenido que corregir su punto de vista han sido relativamente de poca importancia. Cuando yo leí eso dije, los asuntos, pues ¿qué asuntos serán? Serán en asuntos cuando dicen, vamos a construir la nueva sede que están cambiando, por decirlo de alguna manera, allá en California. No, mejor en Barwick, donde la están construyendo ahorita. No, mejor en Barwick. ¿Esos asuntos? No. ¿O qué asuntos? ¿Que vamos a pintar el Salón del Reino en color azul? No, mejor en color verde. ¿Será esa clase de asuntos? Dije, no. Más bien son las enseñanzas, las doctrinas. Pero allí dice asuntos. El libro dice, el libro Razonamiento dice, no le llama directamente las doctrinas, las enseñanzas. Dice los asuntos en los cuales los testigos de Jehová han tenido
Y esa palabra me llamó la atención cuando dice han tenido, es que no es por voluntad propia, que el cuerpo gobernante por voluntad propia tenga que cambiar, haya cambiado, no. Cuando dice han tenido, es porque se han visto obligados a cambiar. Dice, los asuntos en los cuales los testigos de Jehová han tenido que corregir su punto de vista, y cuando dice han tenido que corregir, ¿qué se corrige? Lo que está mal. Pero no, recordemos que no son asuntos, son doctrinas. Entonces, ¿qué se corrige? Las doctrinas que están mal, es lo que se corrige. Entonces yo digo, bueno, la organización muchas veces ha cambiado y dice, bueno, es que quien guía la organización es el Espíritu de Jehová, como lo dice la segunda pregunta del bautismo, por ejemplo. Dice la segunda pregunta, comprende que su dedicación y bautismo lo identifican como testigo de Jehová, asociado con la organización que Dios dirige mediante su Espíritu. Entonces yo digo, ok, la organización dice que las enseñanzas no son de hombres, que son de Dios mediante su Espíritu. Pero yo digo, si fueran de Dios, ¿por qué un día la organización dice una cosa respecto a una enseñanza, a una misma enseñanza, y luego a los 2 años o 3 años dice otra y la cambia radicalmente? Da un giro de 180 grados y está en una posición diametralmente opuesta a lo que enseñaban antes. Y como ejemplo quiero citarle lo siguiente, como ejemplo. Mire, hay unas citas que están bien interesantes, muy interesantes, que la organización ha publicado. Una cita dice, para que nuestra adoración sea aceptable a Dios, tiene que estar basada en la verdad. Y estoy de acuerdo en eso, publicado en la Atalaya, en la página 4 de la Atalaya del 1 de octubre de 1998. Estoy totalmente de acuerdo. Para que nuestra adoración sea aceptable a Dios, tiene que estar basada en la verdad. Y luego el libro Vivir para Siempre, en la página 32, dice, no puede haber 2 enseñanzas que expresen la verdad cuando una no concuerda con la otra. O una o la otra es verdadera, pero no las dos. Estoy totalmente de acuerdo. Y luego dice la Atalaya, la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Estoy completamente de acuerdo en esas citas publicadas por la organización. Pero le decía que quería ponerle un ejemplo de cambios radicales. Por ejemplo, el libro Los Testigos de Jehová Proclamadores del Reino de Dios, en la página 201, dice, el pastor Russell creyó, por más de 35 años, el pastor Russell creyó que la Gran Pirámide de Egipto servía como testimonio de Dios que corroboraba periodos bíblicos. Lo leí ahí. Y luego la Atalaya del 1 de enero del año 2000, en la página 9, dice, el pastor Russell creyó que midiendo ciertos pasillos de la Gran Pirámide, haciendo unos cálculos matemáticos, creyó que se determinaría el momento en que empezaría la gran tribulación y en que se irían al cielo. Leí ahí. Y luego en otra revista, que más bien es la misma revista, pero en la página 10, dice, en septiembre de 1929, la Atalaya dejó claro que Jehová no necesita de una pirámide construida por faraones paganos con signos de astrología demoníacos para confirmar el testimonio de la Biblia. Eso está en la página 10 de la Atalaya del 1 de enero del año 2000. Entonces le pregunto a usted, ¿cuál de estas 2 enseñanzas es la verdad? La del señor Russell dice que la pirámide era un testimonio de Dios que corroboraba periodos bíblicos, que incluso midiendo los pasillos de la pirámide se determinaría el momento en que iba a empezar la gran tribulación y en que se iban a ir al cielo. Eso enseñó el señor Russell. Pero el señor Rutherford, el segundo presidente, dijo, Jehová no necesita de una pirámide construida por faraones paganos para confirmar el testimonio de la Biblia. Yo le pregunto a usted, ¿cuál de estas 2 es la verdad? Bueno, pero así una pregunta concreta, sencilla. el asunto es esto, porque si
el otro dice de esa pirámide. Ajá. Y analizando el asunto de lo que dijo este personaje, ahora yo voy a analizar si verdaderamente lo que dijo era correcto. Ajá. ¿Sí? Sí. Entonces ya viendo la incorrección que dijo este personaje, Ajá. entonces ahora yo voy a rectificar a esa incorrección. Ah, ok. Entonces, ¿cuál de las dos es la verdad? Es la verdad de lo que dijo este Rutherford. Rutherford. Estoy de Ándele. Es lo que dijo Estoy de acuerdo. Porque, Exacto. Porque ya analizó el otro lo que Ándele. dijo acá. Exacto. Tienes razón. Ahora, la pregunta es esto. ¿Estamos en el siglo XXI? Muy bien. Ajá. ¿Cuántos siglos han pasado desde el año de Cristo a esta fecha? ¿Cuántos siglos? Ya como 20 siglos. Por decirlo así, lleva 2000 y tantos años. Ajá. Desde que Cristo llegó a la tierra. Sí. Bueno, Él enseñó la verdad. Sí. Porque le dijo a sus discípulos, se amarán, ¿sí? Ajá. Como cristianos verdaderos. Nada más déjame hacer una pregunta. Sí. Mire, entonces yo estoy de acuerdo con usted. Esta que usted acaba de mencionar es la verdad, la del señor Rutherford. Exacto. Esta es la verdad. Pero entonces, ¿está usted de acuerdo que si esta es verdad, esta otra enseñanza del señor Russell es mentira? ¿Está de acuerdo? No es mentira, sino que... ¿No es mentira? O sea, si era... Bueno, vamos a decirlo. O sea, acuérdese que dice el libro el libro Vivir para Siempre, que no puede haber dos enseñanzas no. que expresen la verdad. Sí. Porque una o la otra es verdadera. Porque recuerde, son dos escritores, por decir así. No, estoy de acuerdo. Pero mire, usted y yo ya estamos de acuerdo que esta enseñanza es verdad. Estamos de acuerdo. Pero no puede haber dos enseñanzas que expresen la verdad cuando no concuerdan con la otra. O una o la otra es verdadera. Y si una es verdadera, Ajá. la otra ¿qué es? Mentira, ¿no? Seamos honestos. Sí. Ándele, Bueno, pues, es mentira. entonces, pero nomás déjame ya concluir. Perdón, discúlpeme. No hay que- Entonces ya determinamos que esta es verdad y esta es mentira. Pero la cita que dice la página 4 de la Atalaya del 1 de octubre de 1998 dice, para que nuestra adoración sea aceptable a Dios, tiene, no es opcional, tiene que estar basada en la verdad. No es saber si se puede, no es saber que... No, tiene que estar basada en la verdad. Entonces, si no está basada en la verdad, está basada en la mentira y no es aceptable a Dios. Y la otra cita dice que la religión que enseña mentiras, esta enseñanza la enseñó esta religión, el fundador de esta religión. Dice, la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Página 7, la Atalaya del 1 de diciembre de 1991. Entonces yo digo, caray, esta enseñanza dice una cosa, y así hay muchas, muchas. Por ejemplo, la enseñanza del tabaco. Antes sí se permitía, después no. Estoy de acuerdo que lo correcto es que no. Por ejemplo, los sodomitas. No, pues que sí van a resucitar. No, pues que no van a resucitar. No, pues que sí. Y no, pues que no. O sea, hubo mucha contradicción. Se volvía a los puntos anteriores. Pasen. Entonces, por ejemplo, ¿cuál otra? La de la neutralidad cristiana, que se adoptó en 1939. Primero que no, luego que sí. Primero participaban en la guerra. Lo de la santidad de la sangre, por ejemplo. Anteriormente se daba sangre. ¿Por qué? Porque se creía que la prohibición bíblica de comer sangre era aplicable únicamente a los cristianos judíos. Pero en julio de 1945 la organización dice no. La prohibición de comer sangre es para todos los cristianos, judíos o no judíos, es para todos los cristianos. Bueno, por ejemplo, le puedo mencionar la esperanza. Antes de 1935, toda la esperanza de todos los en aquel tiempo ya eran testigos de Jehová, porque cambian su nombre en 1931 en Columbus, Ohio, donde dicen, pues ya, sí es cierto, amamos mucho al hermano Russell, sí es cierto, él nos formó, pero no consentimos en que se nos llame russellistas. Nosotros queremos y somos y deseamos ser llamados testigos de Jehová. Lo basaron en Isaías 43:10, ahí cambian su nombre. Por eso digo que ya se les llamaba testigos de Jehová. En aquel tiempo, todos los testigos de Jehová, desde los tiempos del señor Russell hasta 1935, todavía todos tenían la esperanza de irse al cielo. Cuando el señor Joseph Franklin Rutherford, en junio de 1935, en Washington, en los Estados Unidos, en Washington, pronunció un discurso que dijo,
es que la grande muchedumbre ahora sí ya la identificamos. Finalmente, después de tanto tiempo que no podíamos identificarla, finalmente ya sabemos que la grande muchedumbre es un grupo de personas con esperanza de vida eterna terrenal. Pero anteriormente esa grande muchedumbre se creía que también iba a estar en el cielo. Así lo dice la página 141 del libro Los Testigos de Jehová en el Propósito Divino. Y básicamente la 142, pero empieza el párrafo en la 141. Dice, la Atalaya había publicado el punto de vista de que finalmente también otro grupo entraría en el favor de Dios y sería bendecido con vida de espíritu en el cielo, pero en un nivel secundario al de los coherederos de Cristo, es decir, en un nivel secundario al de los 144,000, al de los ungidos, a los de la clase de la novia, a los 144,000, a los que van a estar en el cielo. Dice, pero en un nivel secundario. Dice, iban a estar en el cielo, pero en un nivel secundario al de los coherederos de Cristo. Este grupo se alegaba, así dice la cita, formaría la gran multitud mencionada en Revelación 7:9. A lo que quiero llegar es que anteriormente esa esperanza que todos tenían, que era el cielo, fue cambiada en 1935. Finalmente, y así lo dice la historia de la organización, no los enemigos de la organización, sino la propia organización dice, finalmente ya entendimos. Es decir, que antes no entendían. Anteriormente decían una cosa y luego decían otra, pero ya en 1935 adoptaron lo que hasta hoy, la esperanza terrenal, la esperanza de quedarse a vivir en la tierra para siempre, en el paraíso en la tierra. Entonces, esta historia de la organización, como dice la Atalaya, lo cierto es que analizar la historia de la organización de Jehová nos beneficia. A mí me ha gustado analizarla, me ha gustado estudiarla, pero ¿qué cree? Le he encontrado tantas contradicciones, tantos cambios de enseñanza, donde incluso cuando no se puede dar una respuesta, que la organización no sabe qué decir, me refiero al cuerpo gobernante, pues ¿qué voy a decir? Si digo esto, me van a atacar por aquí, y si digo esto, le voy a fallar por acá, y si digo lo otro, le voy a fallar. ¿Sabe qué dice la organización? Por el momento no es recomendable en estar pensando en preguntas que por el momento no tienen respuesta. Mejor dejémosle a Jehová y a su tiempo Él nos dará la respuesta. Es lo que dice el cuerpo gobernante ahora. Cuando de plano ve que el emitir una declaración, que el emitir una declaración en un sentido o emitirla en otro sentido o en otro sentido, de cualquier manera le va a traer problemas, porque la organización, incluso ya lo dijo, va a tratar de dejar la costumbre que tuvo por muchos años de andarle buscando significado a las cosas y de andar diciendo, es que esto significa esto y esto, con lo de los tipos y antitipos que dijo, es que teníamos la costumbre de... Ahora vamos otra faceta. Sí. Mire, si nosotros leemos las profecías de Daniel, esas profecías de Daniel hablan de animales, pero yo no lo entiendo. Yo al leer la Biblia, pues se hablan de animales. Bueno, ¿qué significado tienen esos animales? Precisamente el cuerpo gobernante investiga qué significado tiene esas profecías. Allí esos significados de animales representan a los gobiernos. Actualmente dos potencias que están bien fuertes. Anteriormente de esas dos potencias era Japón y Roma. Con permiso, El propio señor. Era Roma y Japón. Sí. Eran las dos potencias mundiales. Esas dos potencias mundiales cayeron. Y surge de la nada, mencionar de Daniel, surge de la nada a Estados Unidos. La pregunta es, ¿por qué actualmente Estados Unidos es un país potente?
entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Bueno, La pregunta es, sí. porque precisamente el cuerpo gobernante van analizando, investigando, escudriñando qué significado tiene esas profecías de Daniel. Cuando Daniel escribe, como Daniel e Isaías, de a través de 500 años iba a venir el Hijo de Dios. Pasaron 500 años a cumplirse el nacimiento de aquel Salvador que iba a salvar la humanidad. El cuerpo gobernante va investigando, va escudriñando por medio del Espíritu Santo para resolver esos asuntos. Cuando Russell y Rutherford también, por medio del Espíritu Santo, pues yo voy a hacer esto, voy a decir esto, Pero no creo, Señor, que haya sido el Espíritu Santo que los haya dirigido, porque el Espíritu Santo no es de confusión, no se contradice. Precisamente, y así sucesivamente, hasta ahora, en este tiempo en que estamos, disculpe, después que Cristo Jesús muere, el apóstol Pablo surge. Pablo fue un perseguidor. Sí, claro. Sí. Sí. Y sí dice, entonces dice el libro de los Hechos, dice que Cristo Jesús lo detiene a un lugar y le dice, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Qué te he hecho yo para que tú me persigas? Pero él no era perseguido directamente, Jesucristo, sino sus discípulos. Sí, los cristianos. Ajá, los cristianos. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Confundir a Pablo para ser un cristiano y sufrir las consecuencias de lo que hizo anteriormente, antes de que llegara a ser apóstol. Dice que lo fue para que pagara las consecuencias. Vamos a decirlo así. Ajá, okay. Vamos a decirlo así, ¿no? Porque eso lo dice usted, ¿verdad? No la organización. No, dice la Biblia. Pero para que pagara las consecuencias. Yo le puedo decir, mira, vamos a decirlo a usted. Usted es un perseguidor, ajá, ¿no? Cristo Jesús se le presenta a usted, dice, ahora mira, ya no eres Saulo de Tarso, ahora vas a ser Pablo. ¿Sí? Y tú vas a trabajar en esto, te voy a dar esa misión especial. Sí. Y en el libro de los Hechos dice Pablo, estoy sufriendo, y tengo una espina, sí, que no me lo puedo quitar. Ajá. Le he rogado al Señor que lo quite. Ajá. 3 veces le he rogado, pero dice, bástate mi gracia. Yo me pregunto, bueno, ¿y por qué tengo que sufrir ahí yo? ¿Acaso estoy pagando las consecuencias que yo hice? Bueno, pero ya es distinto que usted se pregunte. Ajá, pero sí. No, yo creo que el apóstol Pablo, el apóstol Pablo tenía que cumplir una misión especial. De acuerdo, pero no porque tuviera que pagar él, sino que eso que él hacía, lo hacía porque... Permítanme, hermanos, aquí pasó algo con esta, con el audio. No, ¿qué está pasando? Era muy celoso de las tradiciones de sus padres. Él había crecido en el judaísmo a los pies de Gamaliel. Un maestro de la ley, ajá, un rabino, un maestro de la ley muy reconocido incluso. Mundialmente. Sí, que incluso lo escucharon y gracias a su intervención evitó ciertas cosas, Gamaliel. Bueno, pero a lo que voy es que... Entonces, no estamos aquí. Ahora el tiempo en que vivimos, el cuerpo gobernante está escudriñando desde el principio.
Porque venimos desde el principio de Adán y Eva. Cuando Cristo Jesús le dice, de ti, tú morirás si tú desobedeces. Jehová le dijo. A Adán. Adán. Sí. Entonces, por desobediencia, y Satanás el diablo, para ese tiempo, pues era un ángel. Ajá. ¿Sí? Sí. Pero se rebeló en contra de su creador. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Mire, la organización dice que el diablo fue arrojado del cielo en 1914. Pero eso después. No, sí, Ajá. sí, estoy de acuerdo. La organización dice que el diablo fue arrojado en 1914. Y la organización, la Biblia dice Sí. que el diablo engañó a Satanás, el diablo engañó a Adán y a Eva. Engañó a Eva. A Eva, mejor dicho, a Eva. Engañó a Eva y Eva a Adán. Bueno, entonces, mi pregunta es, ¿por qué el diablo seguía entrando al cielo como si estuviera en su casa, si en Génesis dice que engañó a Eva y a Adán y los puso en contra de la voluntad de Dios? Se hizo diablo, se hizo Satanás allí, se hizo opositor, calumniador. ¿Por qué si seguía entrando por su casa al cielo? Porque así lo dice la organización. Y hasta 1914, dice la organización, fue arrojado a la vecindad de la tierra. En esos términos habla. Fue arrojado de los cielos a la vecindad de la tierra. Mi pregunta es, ¿por qué entonces el diablo entraba como por su casa? Y la organización es muy dada a poner ejemplos prácticos, y yo le voy a poner un ejemplo. Pero esto no tiene que ver con la soberanía de Jehová y para demostrar, esto no tiene que ver nada con eso. Mire, yo le voy a poner un ejemplo práctico. Yo tengo mi casa y tengo mis hijos, y hay uno, sea mi hijo o sea un ajeno, pero en este caso era mi hijo también, porque el diablo también era hijo de Dios, pero se quiso igualar a Dios, quiso recibir la honra, la adoración de Dios, y quiso hacer mentira. Aquí yo estoy diciendo que el diablo era hijo de Dios en la forma de pensar de estos, en la teología de estas gentes, solamente para que esta persona me entienda. A Dios. Y si yo tengo una regla con mis hijos y le digo, miren hijos, ustedes pueden andar corriendo aquí en la casa y pueden hacer lo que quieran, pero si se van y se meten a aquel cuarto, y el día que se metan a ese cuarto, que abran esa puerta, ciertamente los voy a echar de mi casa, por decirlo así. Yo no le diría, vas a morir. Yo no le diría. Dios le dio una sentencia en una forma simbólica, y además no solo simbólica, sino física, porque sí murió el mismo día que pecó, dice la organización, porque un día son 1000 años. Adán duró 970 años, me parece. Así es. Bueno, entonces sí murió ese día. Bien. Entonces yo le diría a mis hijos, tengo muchos hijos, le digo, miren hijos, yo les puedo permitir todo esto es bueno que lo hagan, pero solamente esto no les voy a permitir. Pero uno de ellos empieza a ponérmelos en contra. No es cierto lo que dijo papá. No le hagas caso, está mal. Que dijo que el día que que abramos ese cuarto y esa puerta, es cierto que nos vamos a salir de la casa, nos va a sacar. No, es que cuando tú abras la puerta, tú vas a encontrar muchas cosas. Y no le hagas caso. Papá está mintiendo. Entonces, ¿qué haría yo con ese hijo? Yo soy un ser que lo sabe todo, y que además están en mi casa. Permítame, así rapidísimo, yo soy un ser que lo sabe todo. Y yo me doy cuenta de eso. ¿Le voy a permitir a mi hijo que siga allí corrompiendo a mis demás hijos, a sus hermanos, o lo voy a sacar a él? ¿Qué es lo que yo haría? Lo más lógico, lo sensato es, lo voy a sacar para que mis hijos no se sigan corrompiendo. Que ya me los corrompió, sí, pues está bien. A mis hijos, a los que me desobedecieron, los voy a castigar. Eso no quita, los voy a castigar, ya, están castigados. Pero al hijo que me los corrompió, no lo voy a dejar allí para que siga corrompiendo a los demás hijos.
lo voy a sacar a la calle. Lo voy a expulsar, como dicen, ¿no? Lo voy a expulsar. Entonces, lo que no entiendo, ¿por qué dice la organización que el diablo todavía entraba al cielo como por su casa y que todavía estaba en el cielo y que hasta 1914 fue expulsado por Jesucristo? Dicen por el arcángel Miguel, que es el mismo Jesucristo, dicen ustedes, que fue expulsado a la tierra. Que fue expulsado a la tierra. ¿Por qué tanto tiempo? El que fuera expulsado a la tierra en 1914 o en el mismo día que pervirtió a sus hermanos, que los puso en mi contra, no quiere decir que no va a tener la oportunidad de que yo pueda limpiar mi nombre, de que yo pueda vindicar mi nombre. No sé si me doy a entender, porque esa es la teoría de la organización. Dice, no, es que Dios no destruyó al diablo, porque tenía que darle la oportunidad para que vieran que Dios es justo, que Dios es verdadero, y tenía que demostrar su soberanía y vindicar su soberanía. Estoy de acuerdo, no destruirlo, estoy de acuerdo, pero sí sacarlo del cielo. ¿Por qué dice la organización que el diablo estuvo hasta 1914 en el cielo, como en su casa entraba y salía, llegaba con los hijos de Dios? Dice que se presentaba ahí con lo de Job, que Dios le preguntaba, ¿de dónde vienes? Y no porque fuera un Dios ignorante y no supiera, porque Dios sabía todo, porque ahí luego dice... Eso lo estoy diciendo, hermanos, de acuerdo, obviamente, a la teología de estas gentes, que no vaya después a suscitarse alguna situación. De acuerdo a la teología de estas gentes, para que este señor, bueno, pues, de acuerdo a sus enseñanzas, pues, razonara. Organización, no, es que a lo mejor Dios... Como dice, por ejemplo, Dios no sabía que Adán y Eva iban a pecar. Dice, pues es que si Dios hubiera sabido que Dios tan malo, los hubiera condenado sabiendo que iban a pecar, los iba a condenar a una muerte. Dice, no, que Dios tan malo. No, Dios no sabía que iban a pecar, dice la organización. Así lo dice. Dios no sabía que Adán y Eva iban a pecar. Nada más esa cita, si no la recuerdo dónde está en la Atalaya. ¿O está en Génesis? No. Bueno, la organización dice, Dios no sabía que Adán y Eva iban a pecar. La Biblia no dice eso. La que dice eso es la organización. Dios no sabía que Adán y Eva iban a pecar. En este caso, ya volviendo a lo del cielo, Dios, cuando le pregunta al diablo, ¿de dónde vienes? No es porque Dios no supiera dónde andaba el diablo. Sí, Dios lo sabe todo, él sabía. Cuando le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Ajá. No sabía dónde estaba. Sí. Claro que sabía. Sí sabía. ¿Qué has hecho? ¿No sabía Dios lo que hizo? Ajá. Solamente que estaba dándole la oportunidad al hombre de que fuera sincero, de que se arrepintiera, de que reconociera. Tal vez si el hombre hubiera reconocido su error, si no le hubiera echado la culpa a Adán, no, pues la mujer que me diste, ella fue la que me invitó, ella fue la que me convenció. Y si Eva no le hubiera dicho, no, pues la serpiente fue y me engañó. Si ellos hubieran asumido su responsabilidad, tal vez Dios no los hubiera castigado. Dios les dio la oportunidad, pero no porque Dios no conociera. Dios, claro que sabía dónde estaba Adán y Eva. Sí sabía dónde estaba Adán. Adán, ¿dónde andas? Ay, es que me escondí porque estaba desnudo, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Ah, ¿no sabía Dios? ¿Qué no sabía? Es un Dios tan poderoso, pero ignorante. No, sí sabía. Es un Dios tan poderoso que creó la tierra, el cielo, el universo, que creó millares de ángeles. No sabía. Ah, Dios no sabía. ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Claro que Dios sabía. Sí, sabía. Dios no sabía que Adán y Eva iban a pecar. Lo sabe todo, menos sabía que Adán... Es que Dios no se mete en las mentes de las personas, los deja que pasen y que hagan sus cosas, dice la organización. Ah, Dios no sabía. Ah, bueno, pues Dios no sabía, dice la organización. Bueno, es un Dios que puede todo, menos saber lo que... Dice la Biblia que Dios conoce nuestros más íntimos pensamientos, nuestros más íntimos sentimientos, pero la organización dice no, Dios no sabía que Adán y Eva iban a pecar, es lo que dice la organización. Entonces yo veo una organización que dice
de una forma distinta a lo que realmente enseña la Biblia. Dice el librito Enseña, el libro con el que salen con el que dan estudios ahorita. Desde 2005 es el libro que utilizan. No lo han cambiado, ya tiene ya más de 10 años. Ya 10 años. Porque se han estado estudiando distintos libros, sí. Entonces, el tiempo, como vamos pasando el tiempo, van surgiendo cosas nuevas. Sí, y yo estoy de acuerdo que surjan cosas nuevas, estoy de acuerdo. Pero lo que no estoy de acuerdo es que una verdad no puede contradecir a otra verdad. Si esta es verdad, aunque salga otra verdad, no la va a contradecir porque esta es verdad. Si no, entonces no era la verdad, era mentira. Y la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Sí, entonces yo estoy de acuerdo que la organización sea progresiva, que la organización vaya hacia adelante. Lo que no estoy de acuerdo es que sea regresiva. Yo estoy de acuerdo que que no lo voy a saber todo de una sola vez. El Espíritu Santo no va a revelar todo de una pura vez, no. Va a ser gradualmente, progresivamente. Pero si el Espíritu Santo me está diciendo, si el Espíritu Santo me está diciendo, esta es la verdad, esto es así, pues el Espíritu Santo no me va a venir a decir después, ¿sabes qué? Siempre no. Porque yo en la Biblia nunca voy a encontrar que ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Juan hayan enseñado algo y después le hayan dicho a la iglesia, a la primitiva iglesia, a la iglesia del siglo I, le hayan dicho, hermanos, ¿saben qué? No, siempre no. Ya tengo una nueva verdad. Olvídense de la otra. Ya la otra es que mi entendimiento ya cambió. Entonces no eran dirigidos por el Espíritu Santo, sino por entendimientos de hombres, entendimientos de humanos que yerran, humanos que lo que rige ahí es su sabiduría humana, su filosofía humana y no la de Dios, no la sabiduría de Dios. Yo no voy a encontrar que el apóstol Juan les haya dicho, hijitos míos, yo les enseñé esto, pero olvídense, ya esto ya no, ahora lo nuevo que me reveló Dios ya cambió eso, ya la nueva revelación ahora es esta otra cosa. Vamos a ver este asunto. Cuando Juan, uno de los apóstoles, mueren todos y Juan escribe las profecías de revelación. Dice ahí que Satanás fue arrojado del cielo a la tierra. Muy bien. Para entender, ¿y qué es lo que va a hacer Satanás el diablo aquí en la tierra? Por eso dice, Satanás el diablo ha sido arrojado a la tierra. Cuídense. Sí. Porque Satanás el diablo ha sido arrojado a la tierra. Por eso nosotros debemos de cuidarnos. Sí, claro. ¿A qué viene a hacer Satanás el diablo aquí? Es para distorsionar a la humanidad. Sí, claro. Y no creer de lo que aquel dijo. Sí. Ustedes no crean. Porque dice, segundo a Timoteo, cuando Pablo escribe esas profecías, dice, la mente de los incrédulos no permite pasar la luz espiritual. Porque Satanás, el diablo, les está cegando la mente. Sí, así es. Y bueno, pero ¿cómo es posible que Satanás haga eso? Bueno, porque Satanás no quiere las cosas verdades, no quiere la luz espiritual. Claro. Él lo que viene a hacer es hacer pelear. ¿Sí? Sí. Así como consiguió con Adán y así como iba a conseguir con Jesucristo cuando le dijo esto, mira, si tan solo que tú me rindas adoración, a mí, no a aquel, a mí, te voy a dar todos los reyes que salen de la tierra. Cristo Jesús rechazó esa proposición. Sí. ¿Lo rechazó? Sí. Y anduvo Satanás el diablo dice, mira, en verdad si eres el hijo de Dios, ¿por qué no te avientas de esa azotea y caigas? Claro. Y que tus ángeles te detengan y no caigas. Sí. Lo estaba poniendo a prueba. Sí, claro. Cuando dice, mira,
si en verdad tienes hambre, ¿por qué no conviertes esas piedras en ¿Pan? En pan y come. Ajá. Si tú eres el Hijo de Dios, come. Convierte esas piedras en pan y come. Sí, Pruebas que le estuvo dando. sí. Y dice, solamente a tu Dios y a tu Padre, y que es mi Padre, le tienes que rendir Adoración. exclusiva, Ajá. no a mí. Sí. Eso más adelante le dio otra prueba. Cuando Cristo Jesús iba a ser entregado a manos de los enemigos, podemos decir así. Ajá. ¿En quién optó para que consiguiera su propósito? Uno de los discípulos se metió Ajá. en esa persona Sí, claro. y dice, mira, Claro. Aunque eso ya estaba profetizado. Eso ya estaba profetizado. y se cumplieron. Ah, Sí sí, se claro. cumplieron. Sí, claro. Porque Satanás, el diablo, es poderoso. Sí. Él sabe dónde trabajar. Claro. Se cumplieron cuando lo detiene Cristo Jesús por Iscariote, Sí. uno de los discípulos. Cuando Cristo Jesús le dice, mira, si tú vas a hacer lo que has pensado hacer, hazlo de una vez. Sí. Hazlo. No te detengas. Sí. Hazlo. Porque Cristo Jesús sabía a lo que. Lo que iba a hacer él ya. Sí, claro. Sí, así y es. todos los discípulos, ¿no seré yo? ¿No serás tú? Sí. ¿Y quién? Sí. ¿Quién? Dice, por eso dijo Jesús, uno de ustedes me entregará. Así es. Por eso los discípulos empezaron a Y el verse Señor mutuamente. Jesús sabía quién era. Exactamente. Y que Dios no sepa que es el Padre Todopoderoso, que Dios no sepa Por las eso cosas. precisamente los discípulos se quedaron viéndose unos a otros. Ajá. Ellos sí, ellos no sabían. Ellos no sabían. Ellos no. Jesús sí lo sabía. Ajá. El Señor Jesucristo sí lo Por sabía. eso dice, hazlo, Sí, porque estaba a su lado. sí, Dice, hazlo. Lo que has pensado, hazlo de una vez. sí. ¿Y qué pasó Porque él sabía perfectamente lo que había hecho. Yo ya con los enemigos dice, ándale, ¿cuánto quieres? Sí. Y ándale, te doy. Órale, Claro. mira, con eso podemos decir así, ¿no? Sí. Dice, no, son 30. ¿Son 30 monedas? No, pues con esto voy a hacer no sé qué tanto, ¿no? Sí, Pues yo no vendo al fin y al cabo, ¿qué? ¿No? sí. Cuando llegan a ese lugar, al monte, dice, a ver, yo les voy a decir quién es. Sí. Oye, una pregunta. Ahora permíteme. Sí. Yo les voy a decir quién es. Ajá. Y yo me voy a acercar a ese hombre porque los soldados no sabían. Sí. Porque todos prácticamente se conocían. Bueno, eran, ¿cómo le puedo decir? Iguales, ¿no? Sí. ¿No? Ajá. Y yo me voy a acercar y le voy a dar un beso. La Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras,